Un saludo a todos y una vez más os doy la bienvenida al canal de Cristianos Evangélicos por el Mundo. Hoy me encuentro en el Parque del Retiro, un sitio emblemático de la capital de España, en el centro de Madrid. Es el pulmón del corazón de Madrid, un sitio que fue construido por mandato de Felipe IV en el siglo XVII para ser un lugar de recreo de los Austrias. En este sitio tan emblemático de Madrid voy a recibir al pastor y maestro Rafael Peralta, un hermano y amigo muy querido en Cristo. Voy a tener con él una entrevista que va a ser algo, pues yo creo que espectacular. Es pastor de la iglesia de Filadelfia y atesora en su vida muchas experiencias y vivencias, no solo en Madrid, en España, sino también en otros lugares del mundo. Todo lo que nos va a transmitir va a ser de una enorme bendición. He elegido para grabar este vídeo el Parque del Retiro porque es un sitio que les encanta tanto a él como a su esposa Juani Romero. Aquí vemos cómo está el estanque con las barcas, personas en bicicleta, boxeando, haciendo gimnasia, leyendo por los jardines, o sea que es un sitio fabuloso. Gracias a Dios, desde hace ya muchísimos años, está abierto para todo aquel que quiera venir aquí y disfrutar de este sitio tan bello que en su día pues solo la realeza podía contemplar y pasear por él. A continuación os dejo con la entrevista que le voy a hacer al pastor Rafael Peralta. Sé que hay montañas tan altas que no crees escalar y un horizonte tan lejano que no crees alcanzar. Sé que la duda y la indecisión son enemigos que hay que derribar. Levántate con fe. En Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así aunque no puedas ver. No des lugar a duda, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder. Conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué temer. Si puedes creer. ¿Qué tal? Muy buena, Dios te bendiga. Un placer verte, gran amigo. Igualmente, aquí estamos en un sitio que es muy emblemático para ti, tu esposa Juani Romero, porque os encanta pasar por aquí y sé que os gusta mucho la zona de allí, que está junto al hospital. Nos encanta. Además es un sitio idílico y venimos ya como dos viejos enamorados. Sé que hoy contigo no voy a fallar aquí haciendo la entrevista en el lugar, ni tampoco con lo que nos vas a compartir, porque te conozco de hace años y va a ser de una tremenda bendición para todo aquel que vea la entrevista. Este sitio te trae muy buenos recuerdos, ¿no? Buenísimos. Además, mira, hay una anécdota. Aquí venía yo con Juani cuando éramos novios hace muchísimos años y ahora ya después de tantísimos años seguimos viniendo siempre que queremos. Es un lugar idílico para nosotros. Nos queremos relajar y es Y tenéis vuestro lugar allí al fondo donde está el hospital, que están esos setos, esas columnas todas ahí con ramas subiendo hacia arriba de hiedras. O sea que es un sitio que ahí os recuerda a Grecia, Babilonia. Parecen los jardines de Babilonia, los jardines colgados de Babilonia, Grecia y todo eso. Es una bendición. Sé que contigo hoy aquí pues no voy a fallar, como estamos viendo, para elegir este sitio para la entrevista, como tampoco lo que nos vas a compartir, que va a ser de mucha bendición para todo aquel que vea la entrevista. Te voy a dar una sorpresa. Hoy va a ser un día de sorpresas, ¿eh? Vamos a empezar la entrevista contándonos tu testimonio, cómo te convertiste en un discípulo de Jesús en el barco solar recorriendo el estanque del Retiro, ahí, con los motores casi parados, un poco con la brisa, porque hay mucho calor. Qué bonito, qué bien. Muchas gracias por esta sorpresa. Pues vamos hacia ahí. Vamos. Todo es posible si puedes creer.
estamos en el barco, en el Parque de los Austrias, paseando, y es un buen sitio para que desde aquí, sobre las aguas, Sitio maravilloso. así como fue también Moisés, ¿no? Parece que ir sobre el agua trae bendición, ¿no? Y paz. Y paz. Si no hay caimanes. Si no hay- Entonces, resulta interesante, ¿no? Por toda tu trayectoria, te convertiste cuando tenías 22 años, en mayo. Todavía no los había cumplido. Me faltaban 20 días para cumplir. Sí, cuando me has dicho la fecha, tienes ahí como ese recuerdo de mayo. 5 de mayo del 1982, nunca lo olvidaré. Con los mundiales. Sí. Atrás, o sea, 7 años atrás, estaban, pues eso, con los funerales del dictador general Franco. Después vino lo que es el golpe de Estado. Vino la Constitución en el 78, la estrenaste, ¿votaste en la Constitución? Sí, Y después tenemos el golpe del Estado, o sea que hubo ahí como una alegría. año 1981 y además recuerdo dónde estaba. Y después, Sí, sí. y después en el 82, con los mundiales, España 82. naces de nuevo en Cristo Jesús. Exactamente. ¿Cómo fue tu conversión? Bueno, mi conversión fue muy sencilla. En realidad, mi esposa Juani, ella ya era cristiana cuando nos hicimos novios, yo no lo era, pero fue un flechazo. Entonces, ella siempre fue para mí como un referente, pero en realidad yo no fui por Juani. Fue el llamamiento más sencillo, muy sencillito. Un hermano de mi madre era cristiano y ya está con el Señor. Yo estaba un día parado en una calle y él me llamó y me dijo: hijo, vente conmigo a la iglesia. Y yo por vergüenza, por respeto, dije: bueno, venga, vale, voy. Y ahí esa tarde entré y esa tarde Dios tocó mi corazón. Estaba predicando un pastor acerca del buen samaritano. ¿Qué pastor era? El pastor era Manuel Motos, ya está con el Señor. Sí, sí. Manuel Motos, un hombre utilizado en la palabra. Estudiamos juntos en el seminario. ¿No estudió con nosotros Manuel Motos? No, Ah, él no estudió junto. Un familiar de él que se llamaba Motos sí estudió con nosotros. Y desde ese día ya entré con Juani y Juani estaba contenta. Y entonces yo le voy muy contenta y le dije: no creas que porque he venido a la iglesia ya me voy a convertir, o sea que no te lo creas. Pero el Señor ya ahí me tocó. Al otro día fui a la iglesia y así. A los 15 días estaba cantando en el coro de la iglesia. Pero la oración la hiciste tú, te guió alguien para hacer la oración. El pastor, bueno, ahí con el pastor Manuel Motos ya el Señor empezó a tocar mi corazón y al tercer día, no recuerdo quién estaba predicando, pero hicieron un llamado a la salvación y yo me levanté a aceptar al Señor. El pastor Enrique Blanco, el Yen, fue el que me guió en la oración. Padre espiritual. Mi padre espiritual era el pastor Yen. Sí. Y esto. Ahora hablaremos un poco, pero fue un momento en tu vida decisivo. Fue el momento más decisivo y el momento más bonito. Eras el primero de tus 3 hermanos más tienes, ¿no? Sí, mi hermano el pequeño y yo aceptamos al Señor juntos el mismo día, Eugenio, que también es pastor. Y después José lo aceptó pues una semana más tarde, sí, pero los 3 juntos. ¿Sois 4 hermanos? Somos 3 hermanos, los 3 somos pastores. Y tu padre y tu madre vinieron ya de rebote. Pues mira, mi padre y mi madre, un disgusto increíble. Mi padre era viajante, estaba siempre viajando fuera de España porque es su trabajo, y cuando yo me convertí él estaba en Venezuela con mi madre y me dejó aquí hecho un inconverso. Y cuando me llamó un día por teléfono para decirme: oye, quiero que vengas a Venezuela, yo ya estaba, Juan era ya mi novia, quiero que vengas a Venezuela porque aquí se gana mucho dinero y quiero que vengas. Y entonces yo le dije: no, no puedo ir. ¿Por qué no puedes venir? Porque me he convertido al Evangelio y no voy a viajar más, me voy a dedicar para Dios. Mi padre se enfadó: no, porque te vas a hacer un cura, no sé qué. Total, que él volvió aquí a España a ver si me podía quitar de la mente todo lo que él dice que me habían comido la cabeza. El resultado fue que un año después él también se convirtió. 2 años después. Y su madre, ¿no? Y mi madre, año 85, y ellos se convirtieron y hasta hoy están en el Señor. Tu padre vive todavía. Mi padre vive todavía, lo ha cumplido 80 años, un cristiano muy fiel. Hablando contigo veo que Dios ha puesto en tu vida a diferentes padres Sí. que han cumplido, ¿no?, con un propósito, una función para que llegues a ser la persona que eres hoy, como un icono en Madrid, en España y en otras partes del mundo, con el Evangelio, llevando la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios. Son muchas cosas las que tenemos hoy que hablar, porque claro, son casi desde los 22 hasta ahora, son 38 años sin parar, siendo siervo
de siervos que sirven al Señor. Exactamente, lo más bonito que me pudo pasar en la vida, al principio de mi vida cristiana, bueno, primero fue recibir al Señor como mi Salvador, pero después ser servidor de otros siervos. Aprendí mucho. Se aprende más siendo un segundo que un primero. El primero parece como que te cierras a la enseñanza, como que ya lo has alcanzado. Pero en tu etapa de segundo, cuando estás sirviendo a otros, aprendes mucho. Vamos a ver unas fotos de tu bautismo. Estabas muy delgado, 38 años. Vamos a ver esta foto, que ahí estás joven, que yo ni te conozco. Pareces un junco, digamos. Y ahora, en la que viene, estamos viendo que estás ahí siendo bautizado por el pastor Jane. Sí, y tiene así como el dedo levantado. ¿Te recuerdas lo que te estaba diciendo? No, pero yo creo que me recuerdo que me estaba diciendo ¿por qué motivo vienes a las aguas? ¿Y tú te acuerdas lo que...? Sí, no, yo le dije por amor al Señor y porque deseo servirle, sin saber yo que yo le iba a servir en este ministerio. Ahí, en esa foto, yo me convertí en mayo y esa foto era de septiembre del 82, o sea que... Guardas muy bien las fechas, por lo que veo. Sí, muy bien. Entonces, te vino todo como redondo. ¿Conociste a la persona que más tarde iba a ser tu esposa, Juanis Romero? Sí, la conocí antes de entrar a la iglesia, pero Dios la preparó. La preparó todo. Sí, sí. Como estaba comentando, en tu vida hay diferentes hombres de Dios, como padres, que son como una guía que te muestran. Y Jem fue padre espiritual, el Evangelio, porque conociste al Señor. Y después él vio en ti algo que le llamó la atención para iniciarte en el llamado para pastorear y ser durante muchos años su ayudante. Exactamente. El pastor Jen, mi padre espiritual, en junio del 83, sí. Yo creo que eran 13 o 14 meses de estar en el Evangelio, él me lo dijo un día. Él me dijo: Rafa, el Señor te llama al ministerio y yo quiero que te prepares. Yo no sabía ni lo que era apenas había leído la Biblia, solamente un año en el Señor había leído lo básico. Pero él me dijo: no, quiero que te prepares y Dios te llama al ministerio. Jen, yo le dije, yo no sé predicar, yo no sé hacer nada, no te preocupes, Dios te va a capacitar. Él me enseñó todo lo que sé como pastor en la práctica. El pastor Jen fue un hombre muy sabio en el pastorado. No, sí. Mira, vamos a ver una foto de él ahí. Dices que fue una persona... Fue una persona muy entregada al Señor, muy sabio en el pastorado, porque él, toda la sabiduría que tenía más sabiduría práctica que teórica. Aprendió, como hemos hablado en diferentes ocasiones, de aciertos y de errores. Exactamente, él aprendió en el camino a base de aciertos, de errores, de caídas. De caídas me refiero de cosas que él intentó hacer y no le salieron, y de esas experiencias. Aprendió de las derrotas y de las victorias. Este año está siendo para ti un año, pues, desde que comenzó el COVID, de marzo hasta aquí, triste. Muy triste. Para tu alma, porque el Señor se llevó a nuestro querido hermano Pastor Jane. No sé si te acuerdas que en marzo estuvimos en Comima con Enrique Montenegro, nos convocó allí una reunión de pastores y abrazamos, te abracé contigo, nos hicimos fotos y la verdad que yo le comenté a él que le quería entrevistar y después le dije que si podía localizarme a una persona y recuerdo que no te preocupes, yo te la consigo. Con esa voz suave. Sí, él era así de atento, de cariñoso, de amable, siempre dispuesto a ayudar, siempre dispuesto a colaborar. Pastor Jen era un hombre que cuando le conocías te dejaba marcado para siempre. Era una bendición de hombre, súper entregado con su esposa, que es la gran desconocida, aunque siempre iban a todos los sitios juntos. La hermana Victoria, más conocida como la hermana Morena, y siempre han estado caminando juntos. Ella está todavía ahí, para mí también es una madre en el Señor, y también la considero como mi madre carnal, porque siempre ha estado con nosotros. Vamos a ver alguna cosa después más sobre esto. Después está tu padre, por el que has recibido la vida, mi padre, que te enseñó el camino recto de la vida. Mi padre Eduardo, él fue el que nos educó en todo lo que tenemos hoy, mis hermanos y yo, nos educó para poder respetar a los demás, ser tolerantes, siempre ir con la cabeza alta, no hacer nunca daño a nadie. Y además recorrimos un montón de países. Latinoamérica, mi padre fue migrante. En el año 1962 él ya emigró, estuvo viajando constantemente. Y a él le debo la vida y todo lo que sé en cuanto a la vida cotidiana.
mi educación y todo lo que tengo por él. Después aparece otra persona que también ocupa un lugar muy importante en tu vida, porque es un padre en la sabiduría, en la consejería. El pastor, Sí, Diego. el pastor Diego Jiménez Pillayo. Él para mí fue mi consejero, su palabra era luz, su palabra era sabiduría. Bien dices que yo tuve, bueno, 4 padres, mi padre carnal, Eduardo, y después estuvo el pastor Jen, Diego Jiménez Pillayo, que para mí fue mi padre en la consejería. Ya cuando tenía cualquier duda profunda yo iba a él y él enseguida me Él aconsejaba. o sea, era representación de la Iglesia Filadelfia para la evangelización de todas partes, o sea, del mundo. Sí, él ha sido miembro de la dirección de España, de la directiva, durante toda su vida, más de 45 años, y después ocupó el cargo por 40 años de coordinador internacional para la evangelización en todo el mundo. Él ha recorrido todo el mundo en ese trabajo. ¿Esa evangelización era dentro de la Iglesia Filadelfia o era también, abarcaba todo tipo de iglesias? No, abarcaba todo tipo de iglesias, y él se dedicó toda la vida a eso. Fue una pérdida también muy Una dolorosa. pérdida irreparable para mí. Además, el pastor Jen era sobrino del hermano Diego Jiménez, 2 referentes, y se llevaron 15 días solamente la partida de uno de otro. El pastor Jen fue por el COVID. Sí, y el hermano Diego Jiménez también fue. Por el COVID. Vamos a hacer una foto con el pastor Diego Jiménez. Ahí en esa foto estamos en un congreso en Betel, la iglesia Betel, era un congreso internacional de la iglesia Filadelfia de pastores, y como siempre estábamos juntos, pues ahí estábamos en esa foto. Después el último padre que te queda vivo, Sí, bueno, tienes tu padre natural Sí. y espiritualmente es el pastor y maestro Enrique Montenegro. La pasión por la enseñanza, por aprender de la palabra de Dios. así es, el pastor Enrique Montenegro para mí es otro referente, es otro padre. Yo lo conocí en el año 1989 y en el año 1990 yo salí de pastor de la iglesia de Toledo, donde estuve 1 año y medio, y entonces me ofrecieron hacer un curso de homilética. Yo no sabía ni siquiera que existía el seminario, entonces yo fui al seminario pensando que en el curso de homilética me iban a enseñar a predicar. Y yo dije, voy a ser un buen predicador, voy a estudiar homilética. Ahí conocí al pastor Montenegro y nunca pensé que me iba a marcar tanto. Él fue el que me abrió la puerta de las escrituras para poder comprenderlas, tener comprensión de la escritura. Él fue, como bien dices, el que me transmitió el gen de la enseñanza, el celo por enseñar, y hasta el día de hoy pues, no he parado de enseñar. Me acuerdo de esos años que estábamos ahí con todos algunos hermanos que hemos mencionado, el sobrino, ¿no?, de Motos, Sí, el sobrino de Manuel Moto era José Motos. Ramón también, Ramón González, Willy Contreras, pastor Willy Willy Contreras Contreras. con su esposa. pastores de Valdemoro son ahora. Sí, ha abierto, a la gloria de Dios, 5 iglesias. Y veo que estáis ahí muy unidos. Ahí se formó un trío en el seminario, y después del seminario que siga estoy entre Enrique Montenegro, Willy Contreras y tú. Sí, Os habéis convertido como en 2 colaboradores para las grandes para los grandes eventos. plataformas, eventos que él utiliza para el Evangelio y atraer aquí otras personas de España, Sí, grandes hombres de Dios para ministrar, como para llevar a cabo campañas evangelísticas. sí, siempre que se organiza algo a nivel internacional o a nivel nacional, y el pastor Enrique Montenegro es el que está como director, como presidente organizador, él ya tiene como su equipo, no que tenga su equipo, pero Willy y yo somos como el equipo permanente, siempre cuenta con nosotros para ayudarle en la preparación de eventos o de cosas que se hacen a nivel nacional o internacional. Y tenemos la dicha y el honor de poder tener, Pastor Montenegro es una enciclopedia. Para mí es un padre, no solamente en la enseñanza, sino que es un súper consejero. Recuerdo que cuando falleció el pastor Enrique Blanco y el pastor Diego Jiménez, Jen, los dos lloramos por teléfono, porque para Enrique Montenegro el pastor Jen era como un hermano en la carne. Y entonces yo le dije llorando, Enrique, solo me quedas tú. Y los dos ahí lloramos, fue una cosa muy... O sea, que lo tienes que mimar y cuidar Lo tengo mucho. que mimar y cuidar, y lo respeto como a nadie. Y seguimos trabajando juntos. Pastor Enrique Montenegro fue uno de los artífices o el impulsor para crear el Seminario Bíblico de Filadelfia, en Madrid, año 1996. Estáis en 52 capitales, más otras ciudades, unos 55 centros de ciudades estudios. de España. En cada ciudad de España tenemos un centro de estudios para la formación de obreros. Vamos a ver ahora una foto con Enrique Montenegro. Ahí estáis también Willy.
En la primera estás tú con él, ahí tenéis como un... yo supongo que él será el mate. Y después estáis ahí como una parrillada, el trío. Sí, el trío. Dirigiendo la parrillada, y Willy, Contreras y tú. Bueno, ahí en la foto que estamos con el café, estamos en una reunión de trabajo en la antigua iglesia del pastor Juan Cano. Hace por lo menos 6 años, o 7 años quizás. Y hicimos un parón ahí, estamos los dos tomando un café juntos en esa primera foto. Y después en la otra, que estamos ahí con la parrillada, que somos muy aficionados a hacer estas comidas, estamos en la casa del pastor Willy Contreras, compartiendo. Siempre nos solemos juntar, cuando uno cumple años estamos juntos, cuando nos apetece estar ahí. Y viendo todo lo que nos comentas en tu vida, de cómo te convertiste, ganaste un Padre Celestial en los cielos, en tu vida, lo que es como Dios te fue bendiciendo con los hermanos que pues en tu camino, ¿no? Está bien, sí. Está Diego Jiménez, Enrique Montenegro. Y ahora vamos a pasar a una persona que es muy especial en tu vida, que hay una frase que me dijiste y la anoté aquí, que me quedó grabada, y sobre tu esposa, Juani Romero, que dices, sin ella no habría llegado a ningún lugar. Esto es verdad, porque el tener una esposa que te apoye en todo, y también que te diga cuando te equivocas, es algo, es clave. Entonces, para mí, Juani ha sido la clave de mi ministerio, o del ministerio que tenemos juntos, porque es un ministerio compartido, ¿no? Entonces, ella siempre me ha apoyado, nunca me ha dicho no, nunca ha dicho no, vayamos allí, nunca me ha desanimado, siempre ha estado ahí al frente, apoyándonos mutuamente, pero ella, puedo decir que en gran parte son mis ojos, en lo que yo no veo lo de ella. Y tengo que dar gracias a Dios porque somos un matrimonio que Dios unió, y además de esto, somos un equipo que nos complementamos perfectamente. Estos días has sufrido una caída y sí. Es como, ¿no? Cuando una persona, un hermano en la iglesia sufre algo, también uno lo padece en el cuerpo. Hoy teníamos pensado que estuviera también con nosotros, pero al final tropezó en la acera con una alcantarilla que estaba mal puesta, entonces se ha hecho mucho daño en la rodilla y en el pie, y ahí está en casa con el pie ahí con hielo. A continuación vamos a ver unas fotos con tu esposa. Ahí estáis en la iglesia con una sonrisa, que estáis en un sitio, ¿no?, que os encontráis. Sí, estamos en la iglesia Betel, en un congreso, no recuerdo con quién era, pero creo que era en un congreso con el pastor Casluna, hace más o menos unos 9 años de esto, y estamos ahí disfrutando, estamos ahí juntos, compartiendo con los hermanos de diferentes iglesias. Tenéis 3 hijos. Sí, un hijo que es Rafael, Débora y Rebeca. Rafael tiene 36 años, Rebeca 35. No, Rafael tiene 36, Débora 35 y Rebeca 26. La que está casada con un pastor es Rebeca, que tiene 26 años, está casada con Josué Maya, que es el pastor de la Iglesia Nueva Vida de Alcalá de Henares. O sea que en la familia, si no sale un hijo, sale un yerno. Yo estaba esperando que alguien saliera y que llevara la línea. También tienes un nieto de 17 años. Tengo un nieto de 17 años, Adolfo. Son 4 nietos, ¿no? 4 nietos. Tengo a Adolfo con 17, Alba con 12, Rafa tercero, yo le llamo R3, que tiene 11 años, y Aitana, que va a cumplir 10 años. ¿Y qué tal se le ve a Adolfo para el ministerio? Adolfo ahora mismo está centrado en el fútbol, él está jugando en un equipo de Alcalá de Henares, juega muy bien, lo han fichado para la selección de fútbol madrileña, y tiene mucha proyección en el fútbol, así que ahí está. Y está en la iglesia. Muy bien. Ahora vamos a continuar en otro sitio del Parque del Retiro, la entrevista, porque no hemos hecho más que empezar. Muy bien. Muchas gracias, Ricardo. Gracias. Dios siempre nos ayuda y al final salen las cosas. Siempre que se las ponemos. Aquí cuando subimos la escalera, como Rocky. Como Rocky Balboa, ¿verdad? Parece que estamos escuchando la música de él. Sí, es verdad, parece que estamos ahí en pleno entrenamiento de Rocky Balboa.
Esto es el templete de la música, donde aquí vienen bandas de música los fines de semana y tocan para que todas las personas ahí ponen sillas disfrutemos de las melodías. Qué bien. Como los gitanos llevan muy dentro, en lo más hondo de ellos, el cante y el baile, pues he pensado que este era un buen sitio para hablar sobre los gitanos, el pueblo gitano. Desde que eres joven hasta ahora, ¿cómo ha evolucionado el mundo gitano, la cultura gitana? Ha evolucionado muchísimo. Bueno, la cultura gitana no evoluciona porque la cultura es siempre la misma. Eso sí, ha habido cositas que a lo mejor se han flexibilizado un poco, pero la evolución ha sido poca. Ahora, el pueblo gitano como pueblo ha evolucionado mucho. Al contrario de lo que se cree, que el pueblo gitano es un pueblo que no estudia, que no trabaja, se le cuelga al San Benito de que somos vagos. No es así. Hay de todo en la viña del Señor, menos uvas. Esto me lo enseñó un pastor Enrique Montero. Hay de todo menos uvas en la viña del Señor. Entonces, bueno, ahora mismo la evolución en cuanto a lo secular, a la vida cotidiana, es que tenemos ya gitanos que son abogados, médicos, constructores, de todos los oficios que tú puedas pensar, científicos, biólogos, pilotos de avión, de todo, tenemos gitanos que ya han terminado sus estudios universitarios. Pero siempre hay un número uno, ¿no? En todo, siempre se comienza con Juan de Dios de Heredia, ¿no? Sí, en aquel tiempo de Juan de Dios Ramírez, estaba el Juan de Dios Ramírez de Heredia, y también ya había médicos entonces. Era en el 78 y fue el primer abogado y también periodista, que tuvo un papel también muy importante en la transición. Sí, fue diputado del gobierno de España, en el Parlamento español. Si no me falla la memoria, empezó siendo diputado de la UCD. Y después ya se pasó al Partido Socialista. Sí. Pero él marcó un momento histórico, porque en el tiempo de la transición y cuando se hizo la Constitución, en aquel tiempo, él es uno de los padres de la Constitución. Él siempre dice que la Constitución española tiene la firma de un gitano. Te pongo una foto con él, la vemos. Ahí estáis, un abrazo de gitano a gitano. Claro, porque él no es creyente, ¿no? Él no es creyente. No es creyente evangélico, sí es creyente católico. ¿Y él ahí qué estabais haciendo en ese sitio? Pues ahí estamos haciendo defensa de... Es una manifestación pacífica contra el racismo y la xenofobia, porque había habido unos acontecimientos racistas y él vino desde su tierra, Barcelona, hasta aquí para acompañarnos en esa reivindicación o protesta. Es un hombre muy atento y siempre que se le necesita está ahí. Siempre, por lo que vemos en los medios, cuando hay un problema sale el barrio de Sevilla las 3.000. Sí, las 3.000 viviendas. Después se conoce a los gitanos por los mercadillos, que hay un 60% que venden, eso es verdad. Comer, en tiendas también, que le hablan a muchas personas. Sí. Y después tenemos eso, los gitanos, como has dicho, que son personas preparadas en el mundo de la cultura, del flamenco. Muchísimas. Personas ahí, ¿no? Hay muchos conocidos. Tenemos a Camarón. Camarón de la isla, el rey del cante. Azúcar y Moreno. Esas ya no son las reinas, pero también eran buenas artistas. ¿Qué más hay así conocido en el mundo? Pues mira, conocido como artistas, siempre tenemos Diego Cigala, José Pérez, como cantadores, y tenemos, bueno, cantadoras, bueno, a la cantante de flamenco no se le llama cantante, se le llama cantaores o cantaoras. Estamos en el templete, que es donde la gente toca música, que yo acabo de decir que se relaciona mucho con los gitanos, con lo que esto significa. Pero los gitanos no necesitan ir al templete ni ningún templo, la música la llevamos dentro, y el flamenco lo llevamos dentro. Hay quien dijo que los gitanos y los morenos, que son los negritos, son los reyes del compás. Y ahí lo dejo. ¿Quieres que te ponga una escena así bailando flamenco? Venga. Que eso es la furia española, es sale verdad. El toro, lo que hay dentro sale el toro de Osborne, sale ahí. Entonces ahora volviendo al tema, ¿cómo nace la iglesia de Filadelfia en la comunidad gitana? Sí, pues nace por los años 60, más o menos 63, 64, por un misionero, se llamaba Clement Le Cosset, francés.
Francés de Asamblea de Dios. Él predicó a 3 gitanos en Francia, pero que eran españoles. Aceptaron al Señor allí, ellos vinieron aquí a España, entraron uno por cada punta de España y empezaron a evangelizar a tope y abrieron iglesias muchísimas, y ahí empezó el avivamiento. Pero el avivamiento por excelencia fue desde los años 80, del cual yo pertenezco. El avivamiento más grande de la historia de Europa de aquel entonces lo protagonizó Filadelfia, donde pasaron de 15 a 20.000 miembros a más de 100.000 en solamente unos años. Ahora mismo estamos aproximadamente entre 150 a 200.000 creyentes evangélicos bautizados y comprometidos, 1.500 iglesias y aproximadamente 6.000 pastores y obreros que tenemos. El crecimiento ha sido increíble. Y la influencia espiritual y también la educación también que se ha transmitido desde los púlpitos a través de los pastores ha sido una pieza clave en la formación y la integración del pueblo gitano. Claro, vemos ahí, ¿no? Por ejemplo, que ya no se van muchas cosas como antaño. Por ejemplo, sí, la petición de mano, eso está todavía vigente. La petición de mano está todavía vigente, es una costumbre muy bonita, aunque muchas cosas de la cultura gitana se han roto, pues como en España, la cultura española ya se ha roto muchísimo, pero todavía algunos somos conservadores como yo, que soy conservador de la cultura gitana, de lo bueno de la cultura. Todas las culturas tienen su parte negativa positiva. Nosotros como cristianos evangélicos todo lo negativo lo hemos tirado y nos hemos quedado con lo bueno. Te voy a enseñar 2 fotos. La primera, estás con José Borrell, ministro en ese momento, en el Senado, haciendo pues una conmemoración del Holocausto por los millones de judíos que murieron y también 500.000, 800.000 gitanos pues, con el nazismo. Vemos la foto. ¿Qué representa para ti esa celebración del Holocausto, esa conmemoración que se hace todos los años y que os una invitación para que estéis ahí presentes? Representa el dolor de los pueblos, porque no solamente fue el pueblo gitano, también judíos y mucha gente de los países del este fueron ejecutados, asesinados ahí en esa masacre. Presenta el grito de la indefensión, que yo muchas veces me pregunto cuando leo la historia, ¿dónde estaba el mundo en aquel entonces? ¿Dónde estaban los políticos? Que nadie levantó un grito en defensa de todo eso, en la permisión de los gobiernos. Representa la maldad, hasta donde puede llegar el ser humano cuando no está Dios en el medio, y representa también lo sanguinario que puede llegar a ser una persona, como fue Adolf Hitler, que lo tengo que señalar porque él fue el culpable de todo. Entonces, y también representa cómo Dios guardó por toda la historia al pueblo gitano y al pueblo judío, que fueron los más perseguidos. Intentaron exterminar a los judíos y no pudieron. Intentaron exterminar a los gitanos y tampoco pudieron. Nosotros siempre decimos que no ha sido por nuestra fuerza, sino ha sido por la protección de Dios. Y esto hizo también que hubiera una hermandad entre gitanos y judíos por causa del sufrimiento. Sí, porque cuenta la historia que en el tiempo del Holocausto, del nazismo, había judíos que venían huyendo, y entonces los gitanos, cuando podían, escondían a los judíos en sus casas, o viceversa, los judíos escondían a los gitanos. Te cuento una anécdota. Hace unos 25 años fueron unos líderes a Israel, de Filadelfia, y entonces en Israel fueron a entrar en una sinagoga. Ahí no podían entrar los gentiles, pero cuando vieron que eran gitanos, salieron los líderes judíos y dijeron, por favor, dejar entrar a los gitanos porque son nuestros hermanos, y entraron en la sinagoga. Y allí tenemos un árbol plantado en Israel con el nombre de los gitanos. En la siguiente foto estás con Carmena en el Palacio Cibeles. ¿Ahí para qué os llamaron? Bueno, es una foto muy entrañable. Nos llamaron para, gracias a Dios, después de muchas reivindicaciones, para pedir perdón al pueblo gitano por todas las ofensas y la persecución a lo largo de la historia. El Ayuntamiento de Madrid hizo ese acto con diferentes políticos y con Carmena a la cabeza. Fue una cosa muy bonita, muy emotiva, y de eso se trata, de derribar todo aquello que nos separa y ver lo que nos une. Eso también supuso para toda España, no solo para Madrid pedir perdón. Fue un ejemplo para toda España. Estamos también ahí defendiendo una definición de la palabra gitano que está en la RAE, en el Real Diccionario de la Academia Española, que hace la definición de gitano como trapacero. Trapacero es aquel que se apropia de lo que no es suyo o el que se lleva lo que no le pertenece. Entonces yo, como buen gitano, lo tengo que decir. Si tuviéramos que definir la palabra trapacero
como el que se lleva lo que no le pertenece, ¿qué pensaríamos de las diferentes razas? Con el panorama que tenemos ahora, muchos se están llevando lo que no les pertenece, incluso gente de arriba. Si Trapacero es el que se lleva lo que no le pertenece, entonces estamos luchando para que quiten esa definición de la palabra gitano y que pongan una definición por lo menos con respeto y que no se margine a un pueblo quizás por lo que unos pocos hagan. 90% del pueblo gitano está integrado. Lo que pasa es que los medios de comunicación solo van a filmar en las 3.000 viviendas o en los 2 barrios marginales que solo quedan en Madrid y siempre van ahí, pero nunca vienen al 90% de gitanos totalmente integrados. Una vez ibas de camino al País Vasco para enseñar la palabra de Dios y te llamó un periodista de la cadena 3, ¿cómo se llama? Sí, un periodista de Antena 3, Miguel Temprano. ¿Qué te propuso? Me propuso hacer un programa para hablar de los gitanos, pero él quería hablar de los gitanos y de las bodas gitanas. Entonces, como siempre que se hace un programa, se presenta al gitano como una persona desordenada, desenfrenada, salvaje. Yo le dije que no estaba dispuesto a ir, a menos que hicieran un coloquio o un programa y con gente gitana preparada, no solamente siempre sacando lo peor. Y hablando en ese programa de lo positivo y lo negativo, no siempre lo negativo, ¿no? Entonces él me dijo, bueno, es que el que un gitano esté integrado no es noticia. Hombre, pues sí, también es noticia, ¿no? Ya que se le ha colgado al gitano el San Benito de que no está integrado. Entonces él dijo, bueno, si no lo quieres hacer así, digo, pues mira, es que no quiero hacerlo. Pues ahora vamos a ir a un sitio que te va un poco a poner la imagen de Babilonia, por las columnas, por los setos, por los paseos, parece que estamos por el Palacio de Babilonia. ¿Acaso has olvidado que Dios contigo está? Que solo Él puede dejar amar. Pero bueno, está haciendo mucha gente. En ti está la decisión de ser un vencedor. Levántate con fe. En Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible. Estamos aquí como queremos, ¿no? Confiesa que es así, aunque no puedas ver. No des lugar a duda, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder. Aquí estamos como en los Austrias, en el tiempo de los Austrias. Te he traído aquí porque hay columnas. Y las columnas podemos ver, ¿no?, los ministerios que Jesús, los dones que Él dio, que subió a lo alto, dice la Biblia, dio dones a los hombres, ¿no? Está el de apóstol, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y tú tienes, que yo sepa, los 2 últimos, pastor y maestro. ¿Hay Así alguno es. más? No, gracias a Dios, en parte, porque es mucha dedicación y mucha responsabilidad, mucho esfuerzo. Pero también es una doble bendición, ¿no? Doble bendición y doble experiencia y es una bendición poder servir al Señor. Eliseo decía, dame una porción, una doble porción de tu espíritu, ¿no? Sí, y la recibió de Elías. Por eso te digo, ¿no?, que a veces el tener más parece que para obra de Dios. El tener más es una bendición, también es mucha responsabilidad. El que Dios te dé un don o te dé un ministerio o 2 ministerios es una bendición, implica responsabilidad. Pero está bien que Dios te lo dé, pero luego lo difícil es mantenerte y responder a las demandas del ministerio. Eso es difícil. Ahí quiero yo llegar porque llevas 35 años en el ministerio, 2 han sido de preparación, comenzaste con 25 años, te convertiste con 22, con 23 estabas predicando y después con 25 ya comenzaste el ministerio de pastor. Llevas, pues eso, 35 años sirviendo al Señor y has estado en 8 iglesias. Así es. ¿Nos podrás decir mucho de lo que representa para ti ser pastor de una iglesia? Ser pastor de una iglesia es un privilegio, porque Dios nos da el privilegio, el honor y la bendición de formar a personas, formar a gente para lo que Dios tiene para ellos. O sea, Dios nos utiliza a los pastores para instruirlos. La Biblia dice que los ministerios están para edificación de la iglesia. Nos ha dado Dios esa tarea, edificar vidas, familias. Es un privilegio. Aparte de el pastorear
el que Dios te dé la confianza de estar al frente de su iglesia, que Él ganó a precio de sangre, el misterio que se había mantenido oculto y que después se reveló, y que Dios me ponga a mí y a muchos como yo, es todo un honor. Es verdad, ¿no?, que tenemos una responsabilidad muy grande, porque cuando estemos en el cielo, allí ya no hay pastor, evangelista, maestro, allí estamos ante el príncipe de los pastores, Jesucristo. Allí ya no habrá ministerios, el ministerio será el del Señor. Gracias a Dios que nuestras tareas, a veces con aciertos, otras veces con menos aciertos, pero allí ya no estaremos sujetos a tener errores, ni tampoco a tener ese trabajo, ese sobreesfuerzo, que si no fuera por la capacidad del Espíritu sería imposible. Lo bonito va a ser que vamos a estar en el reino de Dios un día. Si a ti ahora te viniera un joven de la iglesia, Pastor Rafael Peralta, siento el llamado de Dios para servirle en el ministerio del pastor, ¿tú qué le dirías? Mira, me llaman muchos, sobre todo gente que han estado aprendiendo cerca en el seminario, y me dicen que Dios les ha llamado. Yo siempre se lo pongo lo peor. Siempre le digo, bienvenido al mundo del sufrimiento y bienvenido al mundo de los retos, de la exigencia y del tener que servir ahí a Dios con una fidelidad que tiene que rayar casi la perfección. No lo somos, pero yo siempre se lo pongo lo peor. Como Jesús, cuando le dijo un joven, maestro, te seguiré donde quiera que vayas. El Señor estaba haciendo milagros, sanidad, de multiplicación de panes, resurrección de muertos. Jesús podría haber dicho, ven, sígueme, porque vas a ver milagros, sanidades, pero Jesús no lo ilusionó con las señales. Él dijo, las aves del cielo tienen nido, las zorras del campo tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Sígueme si quieres. El Señor le estaba diciendo, mira, sígueme, pero habrá momentos que no vamos a tener ni siquiera dónde dormir. Así que Jesús no se lo puso fácil. Le contó lo difícil del ministerio, porque para lo fácil todo el mundo está dispuesto. Bueno, para lo fácil, para lo bonito, para lo espectacular. Así que yo siempre aconsejo y se lo pongo lo más difícil posible para que sepan la decisión que van a tomar. Habrás compartido muchas predicaciones de la palabra de Dios. ¿Hay alguna de título así que a ti la tengas ahí, ¿no?, como la joya de la corona, que Dios te haya mostrado algo así muy grande para tu vida y la iglesia? Sí. Habrá muchas, pero habrá alguna que dices, con esta predicación he visto cómo Dios ha obrado poderosamente. Tengo tres. ¿Sí? De todos los cientos de mensajes, tengo tres. Uno que se llama Corazón de Pastor, que tiene que ver con el corazón pastoral de Jesús, y hago una comparación entre nosotros como pastores y el corazón pastoral de Jesús. La otra se llama Un Dios fiel para un pueblo infiel, que habla de la fidelidad de Dios para con el hombre, tratando desde que nace hasta que el hombre muere, siendo fiel, y el hombre siendo infiel para es Dios detrás del hombre y el hombre escapando de Dios. Esa es la segunda. Y la tercera es cuando la gloria de Dios abandona el templo en Israel, que después de tanto pecado, al final Dios, un modo de disciplina para hacerles volver, la gloria de Jehová abandona el templo, el pueblo llora, se lamenta y después la gloria otra vez vuelve a entrar. Esos son mis tres que más me marcaron y que utilizo mucho. Vamos a ver ahora cómo compartes la palabra de Dios. La vida cristiana no solamente es gozaos y regocijaos, la vida cristiana también es un combate. Entonces no solamente quiero que estéis juntos en la bendición y en el gozo, sino que estéis combatiendo unánimes. La palabra unánime significa un alma. Unánimes por la fe del Evangelio, o por estar reunidos en una casa predicando la fe. Y mira, ojalá me equivoque, pero se acercan momentos duros para la Iglesia y de mucha oposición, donde realmente vamos a tener que demostrar. Podemos ver ahí, ¿no?, que estás con fuerza, con garra, estás más joven, sí, y se te ve ahí que estás llamando a los hermanos a involucrarse, a que acepten los retos, los retas constantemente, para que edifiquen su vida con la palabra de Dios. Sí, los retamos los reto con la Biblia, con la palabra, pero también porque a veces enseñas la Biblia y es como algo lejano, como que solamente lo podían hacer los de la Biblia. Pero siempre enseño con la Biblia, pero también con retos personales, con experiencias vividas, para que sepan que es posible hacer también lo que la Biblia te demanda, o servir al Señor con esa fuerza y con esa entrega. Yo siempre digo que el ministerio es una capacidad del Espíritu. Si no fuera por la capacidad del Espíritu Santo, nadie lo podríamos hacer. Y entonces a mí me gusta mucho enseñar. Sobre todo lo que más me gusta enseñar es a obreros, pastores y a estudiantes que se estén preparando el ministerio.
y te hace estar todo lo que compartes a un nivel alto, porque he oído siempre que lo que uno predica, lo que uno comparte, te compromete. Cuando estás estudiando la Biblia y vas a compartir sobre un tema, te entra la luz y uno pues dice, anda, pues tengo esta área bien, la tengo que mejorar. Sí, siempre, yo personalmente siempre estoy intentando mejorar. No me gusta ni escucharme, ni cuando enseño, ni cuando predico, porque no me gusto, no me soporto, esa es la verdad, ¿no? Pero a veces me tengo que escuchar pues, para ver qué fallos he podido cometer y perfeccionar todavía. Cuanto mejor se presenta la palabra de Dios, muchísimo mejor. Pero el ministerio de maestro es un ministerio que, bueno, igual que el de pastor, siempre estás aprendiendo. Tienes que estar en constante aprendizaje, preparación, y por más que sepas una clase, aunque la hayas dado 100 veces, yo tengo la costumbre de volver otra vez a preparármela y madrugar para cuando yo vaya a enseñar que lo lleve fresco en la mente. El pan hay que darlo fresco. Cuando vamos a la panadería lo tenemos todo el día. Después está ese pan que viene ya en rebanadas cortado, que no es fresco, bueno, no es lo mismo el sabor, pero es la verdad que el pan de vida, la palabra de Dios, siempre va a ser de mucho alimento y de bendición si viene fresca. Hemos hablado desde el principio de grandes hombres de Dios, por mencionar algunos como James, Diego Jiménez, Enrique Montenegro, Willy Contreras. Sí. Y vemos, ¿no?, que hablamos en lo que enseñan, pero también son grandes hombres de Dios y sois, porque lo que predicáis lo vivís y eso os da la autoridad ante el pueblo de Dios. Jesús decía que tenía autoridad, que hablaba con autoridad, porque lo que enseñaba lo vivía en su vida. Era un ejemplo viviente para todos. Yo he tenido el privilegio de estar con hombres de Dios que lo que predicaban lo cumplían. O sea, yo siempre digo que tu testimonio, tu vida cristiana tiene que ser más grande que lo que predicas, porque en realidad el aval de tu prédica es tu vida. Imagina una persona que no tenga testimonio, que no cumpla con lo que predica, ¿qué autoridad va a tener su palabra? Entonces, yo siempre digo, tu vida, tu testimonio, tu vida cristiana tiene que estar por encima de tu mensaje, porque es lo que avala lo que dices. Entonces, no solamente estos tres referentes que han sido para mi vida, también he tenido la dicha de convivir con los apóstoles de Filadelfia, grandes hombres de Dios que se sacrificaron y su mensaje tenía tanta eficacia por el testimonio tan terrible y lo vivido, más que en realidad el conocimiento que tenían. Luego llegaron a ser teólogos, hombres. ¿Qué piensas tú? Porque yo oigo pastores, personas que así no les convencen mucho los apóstoles que hay a veces por ahí, por el mundo, que parece que son de otro concepto. Ese apóstol, ¿qué concepto tiene para ti? Ese ministerio que vemos en la palabra de Dios, ese don de Cristo de apóstol. El apóstol es uno de los 5 ministerios, eso está claro. Hay algunas corrientes que dicen que hoy no hay apóstoles. La Biblia dice que los dones, los 5 ministerios son los dones de Cristo dados a la iglesia para edificación y para crecimiento de la iglesia. Entonces hoy estamos en un momento donde lo que está de moda es el apostolado. Y estamos viendo, lo digo sin ningún menosprecio, estamos viendo como personas jóvenes que han empezado hace 4 días ya se denominan apóstoles. Pero al apóstol no se le conoce por el título, sino por su obra. Igual que el pastor. No se le conoce por el título de pastor, sino por su obra. Por eso, los ministerios no se logran en ningún seminario. El seminario te capacita para servir en el ministerio que Dios da. Los ministerios los da el Señor. Entonces, hoy estamos en esa etapa. Hubo un tiempo donde estaba de moda ser evangelista, todo el mundo quería ser evangelista. Luego, profetas, todo el mundo quiere ser profeta. Hoy ha pasado un poco ese tiempo y ahora están los apóstoles. Lo digo con respeto, levantas una baldosa y hay un apóstol. Ahora algunos, ahora ya se denominan profeta y apóstol. Yo tengo mucho respeto. Si el ministerio no te lo da Dios, por más que tú lo proclames, es inútil. De las 8 iglesias no podemos hablar de todas. Vamos a tocar 2. En la última que estuviste hace 3 o 4 años, ¿no? 4 años. Era de 600 miembros. Sí. ¿Tenías ahí cuántos colaboradores? 35 colaboradores. ¿Cómo se gestiona una iglesia de 600 miembros? Pues mira, 600 miembros, pero aparte de eso, toda la gente del pueblo de allí dependían de la iglesia. Entonces, aunque no eran comprometidos, pero cualquier problema que tenían, consultaban con el pastor. ¿Cómo se gestiona? Yo cuando cogí la responsabilidad de esa iglesia, yo había estado en iglesia de 150, de 200, pero de 600 o más, nunca. Y le pregunté al Señor, Señor, ¿cómo lo hago? Yo aquí no tengo capacidad para hacerlo. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo,
trabaja al contrario o al revés de cómo has estado trabajando ahora, invierte la forma. No lo entendía. Entonces el Señor me dijo, mira, cuando tú estás en una iglesia pequeña de 100, 150 miembros, tú tienes que ir a buscar a la gente interesante por sus problemas. Ahora tú tienes que hacer al contrario, que la gente venga donde ti, porque tú no puedes alcanzar a todos, pero todos sí pues sí te pueden alcanzar a ti. Entonces, bajo esa visión que Dios me dio, pues fuimos capaces, con la ayuda del Espíritu Santo, Juani y yo, de llevar adelante aquella iglesia. Fue un trabajo muy intenso, muy concentrado. Cuando salí de ahí, físicamente estaba bien, aunque era mucho dejaste, pero era más dejaste de elegir. Una iglesia grande te desgasta más en pensar psicológicamente, en horas de sueño, más que en el trabajo físico. Porque el líder no es el que lo hace todo. El líder es aquel que tiene la capacidad para repartir trabajo y hacer que los demás trabajen. Esa es la idea. Una iglesia grande con muchos colaboradores. El pastor quizás es el que menos esfuerzo físico hace, pero es el que más reparte el trabajo y tiene la visión de la iglesia. Ahí adoptaste un buen sistema que fue el de Moisés. Cuando le fue a ver Jetro y él juzgaba a todo el pueblo, venía delante de él y le dijo, Jetro, vas a acabar agotado, esto que haces no está bien, nombra jueces, fueron 70, que después Dios puso su espíritu sobre ellos, y vemos, ¿no?, cómo se quitó la carga, ¿no? A veces está bien el consejo de personas, sí, que en la iglesia, de hermanos, porque podemos estar ahí cargándonos más de la cuenta, pero vemos que eso está en la Biblia, ¿no? El de sí, que vengan a ti los que tengan problemas más grandes y los demás capacítalos con el Espíritu Santo y está ahí para que puedan llevar la carga, ¿no? Esa es la idea. Hoy vemos líderes que se desgastan porque todo lo quieren hacer, pero el líder que quiere hacer todo, bueno, la palabra líder no viene en la Biblia, pero se usa, ¿no? El líder que quiere hacer todo al final se va a fundir en un poco tiempo y después no va a servir para nada. Hay que repartir el trabajo, hacer que los demás trabajen, te facilita la tarea. Y es bueno, ¿no? Porque si uno no está, los que están pueden seguir adelante. Si se depende todo de una persona, pues al final... Eso es discipulado. Entonces, el otro día estaba leyendo un pasaje del apóstol Pablo, no recuerdo el versículo, pero dice que el apóstol Pablo se fue a una ciudad y dejó a sus ayudantes al cargo de la otra ciudad. Y entonces como que me vino una luz, había leído ese versículo 200 veces, y yo dije, como el apóstol Pablo tenía ayudantes. Y entonces yo dije, claro, el gran apóstol Pablo no podría haber sido lo que fue si no llega a ser por toda la gente que tuvo detrás. Y colaboradores. Y me puse a hacer una lista, que todavía no la he terminado, pero tengo muchas, de todos los ayudantes y colaboradores que el apóstol Pablo tuvo y que gracias a ellos fue el gran apóstol. Dios me ha dado ese mensaje, que se va a titular no famosos, pero valiosos. Gloria a Dios. Sé que hay una iglesia, sin menospreciar a las demás, la de la Corrala, que está en Lavapiés, sí, que ahí pues te sentiste muy a gusto, te quieren mucho y tienes ahí muy buenos recuerdos de esa iglesia y lo he visto en persona, como la forma de verte, de hablar contigo, cómo te quieren y te aprecian. Sí. Además es un sitio emblemático de Madrid. ¿Qué tal ahí? Fenomenal. Ahí tomamos el pastorado de esa iglesia en el año 2004. Estuvimos hasta mediados del 2011, 7 años y pico. Fuimos ahí para Filadelfia. Es un récord por la mentalidad, la forma de trabajar que nosotros tenemos. La verdad fue algo extraordinario. Esa fue la iglesia que me marcó más que ninguna otra, aunque todas las amamos igual, pero esa iglesia nos dejó marcados. Para nosotros es nuestra iglesia. Pues muy bien todo lo que nos has dicho y ahora pues vamos a continuar a otro sitio que vamos a hablar de tu faceta en el ministerio como maestro. Muy bien, Marcos. Llegar un poco aquí a medida que avanzan las horas. Hoy hay previsión en Madrid para 38-39 grados. No se puede estar al sol, ¿eh? No, hay que estar a la sombra. Nos vamos a tomar aquí algo para refrescarnos y creo que es el sitio ideal porque es tranquilo, esta terraza, tenemos aquí detrás este árbol, vemos un poco de jardín para hablar sobre tu llamado en la enseñanza. Como habíamos comentado al principio, el pastor y maestro Enrique Montenegro despertó en ti esa pasión por la enseñanza, te transmitió su gen por la enseñanza.
Así es, yo cuando estaba en las clases, bueno, que tú lo viviste también, yo muchas veces estaba escuchando las clases y soñaba. Si yo un día pudiera enseñar también así en un seminario. Y entonces yo soñaba, si yo pudiera enseñar en un seminario, como hace el pastor Enrique, y al final eso se cumplió, ¿no? Entonces, después de terminar yo los estudios teológicos con Enrique Montenegro en el nivel superior, surgió la necesidad de hacer un seminario para Filadelfia. Todas las iglesias de España. No, en un principio fue solo para Madrid. Entonces teníamos esa necesidad y el pastor Enrique Montenegro fue la clave para que esto se pudiera llevar a cabo. La clave porque él nos apoyó en todo, ya que nosotros éramos sus alumnos también, Ramón y yo, Ramón González, me acordarás de él. Entonces el pastor Montenegro facilitó todo, él era entonces el director del Seminario Bíblico de Fe en España. Bueno, pues con su apoyo él nos prestó todo el material del Seminario Bíblico de Fe, pero estuvimos durante 2 años haciendo un curso básico desde el Seminario Bíblico de Fe. Fuimos profesores del Seminario Bíblico de Fe durante 2 años haciendo un curso básico de 6 asignaturas. El pastor Montenegro nos apoyó en todo, con su experiencia, en la formación, con el material, él fue la clave. Y después, los que también impulsaron, fue como siempre, pastor Jen, y el pastor Diego Jiménez Pillayo, que fueron los impulsores. En un principio fue un reto muy grande, como todo lo que me ha pasado en la vida, porque yo era muy joven, y entonces cómo dejar la enseñanza de todos los futuros pastores de Madrid en las manos de un joven. Bueno, fue una obra de Dios. Al final nos probaron a ver qué tal enseñábamos, se ve que les gustaría, y se puso en marcha el seminario bíblico, que en un principio se llamó Seminario Bíblico Amor Fraternal, que significa Filadelfia en el griego. Y estuvimos caminando desde el año 96 hasta el año 2004, solamente el Seminario de Madrid. Y ahí se formó. Después de los 2 años decidimos hacer un seminario solo para Filadelfia. Hablamos con el pastor Montenegro, él no tuvo ningún problema, nos dio todas las facilidades del mundo para que pudiéramos caminar ya solos. No perdimos el contacto nunca con Montenegro, porque él es una pieza clave para mí, para mi ministerio, y en las decisiones más importantes de mi vida yo siempre consulto con él, porque aún sigue siendo mi padre espiritual del ministerio de la enseñanza. Esa fue la andadura del Seminario Bíblico de Madrid. Después empezó la de España. Más o menos en el año 2004 surgió también la necesidad se escuchó lo que estaba pasando en Madrid, la bendición que estaba habiendo, pero a su vez en España había 5 hombres que estaban haciendo seminarios de una manera informal, sin algo ya establecido, estaban haciendo también esto. Entonces Dios nos unió a esos 6 hombres que estaban dando estudios en España para formar EBEF, que significa Escuela Bíblica Evangélica Filadelfia. Y desde el año 2006 hasta ahora son 16 años que estamos trabajando ya. Seminario Amor Fraternal de Madrid, desapareció el nombre y ya nos unificamos, EBEF. Estáis en 55 ciudades, 52 provincias, y después cada año se van abriendo centros en diferentes ciudades. Estamos en todas las ciudades de España ahora mismo, en cada ciudad, en cada capital hay un centro de estudios, más en algún lugar que no es capital, pero también hay centros. Yo creo que más de 55 centros, no tenemos ahora mismo el actualizado, pero 55 de centros de estudios tenemos. ¿Y ahí cuántos años estuviste enseñando? Ahí estuve enseñando sigo ahí vinculado a ello, sí, desde el año 2016. Yo estoy vinculado a la enseñanza desde el año 1996 en Madrid, y luego a nivel nacional desde el año 2004. Sigo vinculado y sigo enseñado en la coordinación y la dirección del Seminario Bíblico Nacional. Pero también cuentan para que des clases. Claro, yo solamente doy clases ahora mismo en Madrid, en la Escuela Bíblica EBEF. Vamos a ver unas fotos, imágenes del Seminario EBEF. La verdad, Rafael, que es espectacular la obra que Dios ha hecho a través, sobre todo, de Enrique Montenegro, cuando vino a España para implantar el Seminario Bíblico de Fe. Y ahí pues habéis surgido vosotros y toda esta labor de hermanos preparándose en la palabra. Yo siempre he pensado, ¿no?, que si una persona no va a un seminario corre muchos peligros.
en las iglesias de doctrinas equivocadas, de no tener un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Necesitamos ser enseñados por los demás para poder enseñar a otros. Así es. Yo, en mi experiencia, a mí estudiar en un seminario me cambió la vida, como cristiano y como ministerio, fue un antes y un después. Mi consejo, mi recomendación, que casi es una obligación, todo pastor, sobre todo, todo que está en el ministerio, en cualquier área del ministerio, debería ir a un seminario, sobre todo presencial. Los seminarios a distancia también, están muy bien, porque ahora mismo no todo el mundo tiene tiempo disponible para presencial, pero sea de una manera o de otra, todos tenían que hacer su seminario, terminar sus estudios teológicos. Eso evita mucha entrada de falsas doctrinas. Yo siempre digo que el mejor antídoto contra la falsa doctrina es la doctrina verdadera. No hay mejor antídoto contra la mentira que la verdad. El mejor antídoto contra la mentira es la verdad. Y contra la falsa doctrina es el mejor antídoto que la enseñanza de la palabra verdadera. Si tú quieres vacunar a la gente de tu iglesia o los ministerios contra la falsa doctrina, la mejor vacuna es la enseñanza. Si tú quieres vacunar a la iglesia o a los ministros contra las falsas doctrinas, la mejor vacuna es la enseñanza de la palabra verdadera. Por eso en un seminario que sea sano es lo más aconsejable para que los cristianos se puedan formar. Estoy asombrado de que la verdad Dios tenía preparado para ti lo de la enseñanza por toda tu trayectoria. A la hora de hacer una entrevista con personas y hermanos como tú, que lleváis ahí décadas siendo un referente en la cima, sirviendo a los demás, pues claro, hacer una entrevista de una hora y pico es casi misión imposible reflejar todo, ¿no? Vamos a ver unas fotos de cuando estuviste yendo durante 10 años de misionero por temporadas a Bulgaria para enseñar la palabra de Dios. Se te ve muy bien ahí. Sí. ¿Qué tal en esa experiencia en Bulgaria? Fenomenal, fenomenal. Fue una experiencia inolvidable. Este viaje o este trabajo como misionero surgió, también siempre ha estado presente en mi vida. El hermano Diego Jiménez Villayo, coordinador internacional, fue a Bulgaria con la idea de buscar, de evangelizar. Cuando llegó allí se encontró con la sorpresa que había muchas iglesias allí y que no necesitaban evangelización porque son evangelistas natos allí, evangelistas a pie de calle. Pero los pastores le dijeron que necesitaban enseñanza, formación teológica para pastores, que no tenían. Entonces el pastor Diego dijo, bueno, voy a ir a España, voy a hablar con los profesores que tenemos allí y vamos a venir aquí para traer enseñanza. Pues el primero que habló fue conmigo y el primer viaje fue de una semana. Yo estuve pensando si ir o no ir, pero el Señor me dijo, bueno, vete, porque si no vas, nunca sabrás lo que te vas a perder. Fui una semana y me cambió la vida. Cuando llegué ahí y vi el hambre, siempre hemos ido a la parte más desfavorecida de Bulgaria, la gente más pobre, más necesitada, siempre hemos ido ahí, a esos lugares. Y bueno, se estableció un vínculo precioso, ahí hemos visto fotos de cómo estamos predicando en la calle, cómo la gente se agolpa ahí para escuchar a miles, para escuchar la palabra. He estado 10 veces en Bulgaria, ya no solamente yo, me acompañaban también en los siguientes viajes, me acompañó el hermano Fernando Navarro, que es otro profesor y coordinador de EBEF, y alguno más. El pastor Jen también me acompañó en un viaje, o yo lo acompañé a él, y hemos trabajado bastante ahí, con la idea no solamente de enseñar, sino de establecer centros de estudios teológicos para pastores ahí en Bulgaria. Siempre hay un pasaje que me viene a la mente, ¿no? Está en Juan, a partir del capítulo 8, 31 y 32. Jesús a los judíos que habían creído en él le dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Qué bonito. Y es muy importante en las iglesias tener la sana doctrina para caminar en la fortaleza, en los fundamentos que vemos de la palabra de Dios en la roca que es Cristo Jesús. Así es. Bueno, ese versículo a mí me encanta, de hecho, yo tengo un mensaje que se llama Creyentes o Discípulos, que habla acerca de que en las iglesias no solamente tenemos que hacer creyentes. Cualquier persona que salgas a la calle a preguntar si crees, mucha gente va a decir que sí. No se trata de ser creyentes. El Señor dijo a los que habían creído en Él, si creyerais en mi palabra, si permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Nosotros estamos encargados de formar discípulos. Un discípulo es el que vive, es aprendiz, el que vive en constante aprendizaje de su maestro, que en este caso es el Señor. El Señor lo que quiere es que nosotros seamos sus aprendices.
está en la gran comisión, ir y hacer discípulos a todas las naciones. A veces se hacen más creyentes que discípulos, ¿no? Es más fácil, ¿no? El discípulo requiere trabajo, tiempo, dedicación. Porque no todo el mundo está dispuesto a aprender, Marcos. Aprender no solamente requiere esfuerzo, también humildad. Porque hay gente que no está dispuesta a que otros le enseñen. Y también tienes que tener un grado de humildad para someterte al ministerio de otro y primero reconocer que necesitas aprender y someterte a otra persona para que te enseñe. Yo me acuerdo de joven que una hermana me venía a preguntar cosas a la iglesia y yo le dije, oye, pues tienes que estudiar la palabra, tal, y me dijo, cuando tenía una duda, venía a mí, siempre me preguntaba, y me dijo, yo con ser salva ya me conformo, porque en la medida que recibimos la luz de Dios tenemos también mayor responsabilidad. Ya, o sea, no es que perdamos libertad, ganamos libertad porque ya lo que hacemos, lo hacemos con la luz del Señor. Hay a lo mejor creyentes, cristianos, que pueden pensar que en la medida que conozcan más la Biblia van a perder su libertad. Eso es una trampa, porque de ahí sale un pensamiento equivocado, muy equivocado, que dicen que a mayor luz, mayor responsabilidad y a mayor conocimiento, más Dios te va a pedir cuentas. Entonces dicen ellos, bueno, si nos mantenemos en ignorancia, Dios no nos va a pedir responsabilidades, pero eso al fin y al cabo es un engaño, que lo único que te lleva es a no prepararte y a mantenerte en la ignorancia. Alguien dijo que la madre del atrevimiento es la ignorancia. El que ignora se atreve a todo. Si tenemos ignorancia del peligro, por ejemplo, una persona, vamos con el coche a 180 y una persona no sabe el peligro que conlleva ir a 180 pesos. Si no lo sabe, bueno, pues como si vas a 200, pero si tú sabes que ir a 180 tienes un peligro terrible, no lo vas a hacer. La verdad que es un lujo ver cómo transmites lo que Dios te muestra a ti, pero también todo ese pozo, ese saber de los grandes hombres de Dios que estamos mencionando, que fueron pues transmitiendo el conocimiento de la palabra de Dios, la verdad. Entonces cuando una persona, cuanto más preparada está, más lejos llega, con más seguridad y es más de bendición para otros. Es la importancia de la preparación en la palabra de Dios. La importancia de la preparación en la palabra de Dios no solamente es Biblia, la Biblia es la fuente principal, pero después está el beber de otras fuentes que no son las principales, pero que son manantiales, que al final van a desembocar todos en el río que es la Biblia. Pero yo he tenido, por ejemplo, manantiales donde he bebido, que es por ejemplo con Enrique Montenegro, con Diego Jiménez, con el Pastor Bien y con algunos más, con Andoni Muro. Con algunos hombres que yo he bebido de ellos y gracias a esas influencias buenas que he tenido, mi ministerio se ha podido enriquecer muchísimo. De todos he cogido un poquito. Yo siempre digo que soy una esponja. Has mencionado a Andoni Muro, ¿no? Andoni Muro es el director de la Global University, la antigua IFI, es la universidad Global University y tiene la sede en Estados Unidos. Está en más de 160 países. Pues Andoni Muro es el director de la Global University en Europa para todos los de habla hispana, también de España. Un hombre excepcional, vasco de San Sebastián. Aparte de todo, de ser compañeros en el ministerio, es íntimo amigo mío, para mí como un hermano. He visto unas fotos cuando íbamos a Milán en el avión con Andoni Muro y después tenemos fotos en la graduación. Has visto que hay un montón de estudiantes ahí, cada uno con su diploma. Esa fue la entrega de diplomas. Dios me dio el privilegio también de predicar en una iglesia latina de ahí de Milán, maravillosa también. Se hizo un buen vínculo. Donde vas, ya ahí queda el vínculo. Queda el lazo para... Yo es que soy así de pegajoso, Marcos. Yo tengo amistad con uno y yo ya me pego ahí porque me gusta conservar las amistades. El amor que tienes hacia Dios, hacia el prójimo y tu manera de ser, hacen que ya los que te conozcan queden enganchados. Antes de conocerme, piénsalo, porque no te libras de mí. Como son los amigos, ¿eh? Es verdad. Te encargó una misión imposible porque te dijo que fueras a una facultad de Milán, sí, universidad, para cerrar un ciclo de estudios donde ya acababas y tenías que impartir las últimas clases, que era pues en día y medio, tenías que dar 16 temas, cada tema media hora, para después terminar con el broche de entregar los certificados. ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, en principio mal, me sentí
mal porque no me veía yo con la capacidad para llevar a cabo eso. Entonces recibí una llamada de mi amigo y hermano Andoni y él me dijo: Rafa, quiero invitarte a Milán porque tenemos la ceremonia de entrega de los certificados de la graduación de la universidad. Yo nunca había enseñado en una universidad. Y entonces de un principio le dije: no lo puedo hacer. ¿Cómo que no? Sí puedes, porque tú puedes. Entonces recuerdo que Juani estaba escuchando la llamada, como estaba hablando por teléfono, y cuando cuelgo el teléfono me dice Juani es la que me ayuda, ¿y por qué no vas a ir? Juani, porque yo no puedo hacer eso. ¿Cómo que no puedes? Sí puedes. Entonces, ¿en qué consistía eso? Fue un desafío, porque yo creía que era solamente la entrega de diplomas y dar a lo mejor un seminario de 1 hora, que estoy acostumbrado. Él me dijo: tienes que enseñar durante 8 horas y media, sin parar. Y lo que tienes que enseñar, tienes que dar un vistazo, una síntesis de la teología pentecostal. Yo dije: no lo puedo hacer. Él me dijo: pero más difícil todavía. Tienes que estar enseñando temas de media hora, por ejemplo, santificación, media hora. Y sin parar, bueno, hermanos, ahora pasamos al siguiente punto, la fe. Y sin parar, ahora pasamos a otro punto, la redención. Y así todos los temas que al final, mi yerno Josué, el pastor de Alcalá de Henares, que me acompañó a Milán, cuando terminé, Pastor Marcos, yo tuve el micrófono, bueno, descansamos para comer. Tuve el micrófono durante horas así, y cuando terminé no podía abrir la mano. Y entonces entendí cuando dice la Biblia que uno defendió el campo de lentejas hasta que la espada se le quedó pegada a la mano. No que se le pegó, que se le quedó la mano ahí como agarrotada, se dice. Y entonces le dije a Josué: no puedo dejar. Tuve un dolor en el brazo. Bueno, al final fue una bendición, para mí fue un desafío el poder estar enseñando durante 8 horas y media. 6 horas y media sin parar, porque 2 horas y media las hicimos el día anterior, un viernes y un sábado. Y sin desconectar, puede pasar de un tema a otro, un tema a otro, un tema a otro, un tema a otro. Fue una bendición, la verdad que Dios me ayudó. Sin la ayuda de Dios hubiera sido imposible, pero ahí estuvimos en la Universidad de Milán enseñando. Dios me dio esa gracia en Italia, y entonces esperamos repetir la experiencia. Después también he visto que hay otro hermano, Adonirán Pires, de la facultad. Sí, Adonirán Pires es un profesor de la Facultad Teológica de la UEB, que está en Alcobendas, la Facultad Bautista. Una facultad impresionante, bendecida y con una enseñanza muy buena. Entonces él me llamó para que pudiera dar un seminario ahí en esa facultad. Bueno, a veces Dios me mete en desafíos o en líos. Sí, bautista, imagínate. Tocas todos los palos, ¿eh? Imagínate, un pentecostal 100% puro. Y enseñando en una facultad bautista. Entonces yo, cuando me mandaron la invitación, yo dije: yo nunca he enseñado a facultad bautista. Él me dijo: bueno, tú enseña como eres. Y dije: pues vale, entonces enseñé como un pentecostal, imagínate. Y el tema era el evangelismo. Bueno, estuvo muy bien porque el tema era 2 horas, 1 hora 45 minutos de conferencia, de estudio, de seminario, y 15 minutos para preguntas. Ahí establecimos un buen vínculo con el profesor Adonirán Pires y la facultad de la UEB Bautista. Y Dios me dio la bendición. En las fotos que hemos visto ahí está Adonirán Pires, y estoy también con algunos alumnos de la facultad. Dios me ha dado privilegios que no merezco, porque en realidad yo a veces he ido a lugares donde he dicho: Señor, yo no estoy preparado para esto. Pero Dios me ha enseñado que cuando Él me llama, yo nunca he llamado a ninguna puerta ni busco nada. Pero siempre que el Señor me ofrece algo, si Él me lo da, yo lo tomo, porque mi capacidad no viene de mí, viene de Dios. A veces tú no crees, cuando nos enseñaban en el seminario, que decían del complejo de langostas, sí, que no es como nos veamos nosotros, sino como nos ve Dios. Absolutamente. Y si nosotros nos vemos en nuestras limitaciones, bueno, va a pasar como a los 10 espías, a los de Josué, que se veían como langostas y a los otros como gigantes y no pudieron entrar a poseer la tierra. Yo a veces me he sentido así. No, digo que a veces nos vemos en nuestras limitaciones. Sí, pero mira, Dios nos sorprende, como tú dices. Ese sentir o esa visión de a veces el decir: Señor, yo no voy ahí porque yo no puedo. Es un pensamiento inicial, después sí, cambia todo. Pero a mí me hace sentir bien, porque cuando uno va seguro de sí mismo a hacer las cosas, es como que vas, se entiende la palabra, como que vas de sobrado, como que vas ya con tu capacidad, con tus apuntes, y vas confiando en eso. Pero a mí me encanta ir a un lugar y decir: Señor, pero yo no puedo, yo no lo voy a hacer, porque yo acepto los retos, pero voy con tanta inseguridad que voy bajo la dependencia del Espíritu Santo únicamente.
Y entonces cuando yo oro más fervientemente es cuando voy a un lugar y digo, Señor, por favor, ayúdame, por favor, yo no tengo. Y entonces el Espíritu Santo obra ahí, ¿no? Entonces, a veces me gusta ir con la seguridad de mi capacidad, pero también me gusta ir con la inseguridad, dependiendo del Espíritu Santo. Vamos a ver ahora de cuándo has estado en la Facultad Bautista Imágenes, ahí con estas personas. ¿Qué tal estás ahí en estas imágenes? Pues ahí fenomenal, porque hay una foto que hemos visto con el profesor Antonio Pires, un profesor espectacular, que si Dios quiere tengo en mente ahora, en cuanto se termine la fase esta que tenemos de COVID, llamarle para que también dé un seminario en nuestra facultad. Y ahí tengo la foto con él y también tengo una foto con todos los estudiantes que asistieron al seminario de evangelismo. Es una bendición. Después hubo una ronda de preguntas que fue muy amena y muy bonita. ¿Qué tal tu experiencia en la Universidad de Córdoba? Que estás ahí, sales firmando, ¡Wow! Vemos la foto. Estás ahí, entre otras cosas, firmando. Sí. ¿Qué tal ahí? Bueno, la experiencia fue fenomenal porque ahí ya ahí fuimos como la junta directiva de EBEF. Fuimos a hacer unos acuerdos con la Facultad Teológica de la Carlota en Córdoba, de Asamblea de Dios, que es la CESTAF. Entonces fuimos a hacer acuerdos de colaboración, a pedir a la facultad que nos permitiera utilizar el material que ellos tienen, que es muy rico, y ellos son una facultad con mucho historial. Nosotros tenemos historial, pero necesitamos de otros. En realidad nadie puede hacer por sí solo las cosas, necesitamos acuerdos y colaboración. Ahí fuimos. La Facultad de Córdoba nos abrió las puertas con el director Jesús Caramés, amigo nuestro, amigo mío personal, y entonces puso a nuestra disposición todos los materiales de la facultad, las instalaciones, y hemos hecho un acuerdo con ellos de colaboración y de trabajo, gracias a Dios. Vamos a ver toda cómo enseñas en el Seminario Bíblico Puertas Abiertas, que hace 3 años con otros hermanos has puesto en marcha, y estoy ahora colaborando también contigo. Ahí estás en vivo y directo. Depende de la circunstancia. Si estás en un momento de dolor, triste, si se ha ido alguien con el Señor, alguien de tu familia, pues no tienes alegría. Estás triste. La alegría depende de la circunstancia. Si estás de fiesta, si estás contento. Si estás en tristeza y en dolor, pues pierdes la alegría. Pero sin embargo, el gozo no depende de la circunstancia. El gozo depende de tu relación con Dios. No sé cuántos de los que estáis aquí habéis tenido la experiencia de, a pesar de estar atravesando una circunstancia negativa y dolorosa, pero has sentido gozo de Dios. La verdad que disfrutas enseñando, ¿eh? Disfruto. Es como adrenalina que viene, ¿no? Ese es mi hábitat, la enseñanza. Entonces, hace mucho tiempo que estaba en mi corazón poder abrir un seminario bíblico, aparte del que tenemos en la Iglesia de Filadelfia. Yo pertenezco a la Iglesia de Filadelfia, pero yo hace 25 años que estoy trabajando paralelamente con diferentes ministerios y con con las personas no gitanas, ¿vale? Durante 25 años. Soy conocido por el pastor Rafa Peralta en todos los lugares y yo tenía ese reto de abrir un seminario. ¿Por qué, Marcos? En agradecimiento que la formación que yo tengo, bíblica y en el Ministerio de la Enseñanza, me la dieron gente que no eran gitanos, que eran misioneros americanos, el pastor Enrique Montenegro y algunos profesores más, y yo me sentía como en deuda. Entonces, para poder bendecir y hacer partícipes en el Ministerio de la Enseñanza y enriquecer a otros, siempre quise abrir un seminario paralelo. Surgió Seminario Bíblico Puertas Abiertas, año 2017. Bueno, lo consulté con el pastor Bien, Diego Jiménez Villayo, Enrique Montenegro, pastor Willy Contreras de Valdemoro, que fueron claves para esta formación, pero la clave fue el consejo del pastor Montenegro y después la colaboración incondicional del pastor Willy Contreras, que forma parte del Seminario Bíblico Puertas Abiertas. Para mí, sin su consejo, sin su apertura. El pastor Willy Contreras fue el primer pastor que abrió su iglesia para hacer el primer centro de estudios del Seminario Puertas Abiertas en 2017 en Valdemoro, en la iglesia Apasionados por Dios. Estamos trabajando codo a codo. Pastor Willy Contreras fuimos compañeros de estudios. Antes salíais en la parrillada allí. Sois un trío. Somos un trío con el pastor Montenegro, el pastor Willy Contreras, entonces ahí compartimos todo. Las fiestas espirituales y las fiestas de asados y de todo. O sea, somos un equipo. Mira,
Marcos, sinceramente, yo tenía 4 amigos íntimos, de los de corazón, 2 se han ido. Y ahora me quedan solo 2 íntimos de corazón. Son el pastor Montenegro y Willy Contreras, que están ahí. Da la coincidencia, no sé cómo decir esto, pero no son gitanos. Pero como yo soy una persona que he vivido desde siempre con mis padres, con todas las culturas, eso me ha enriquecido. Yo cuando veo a una persona no veo el color de la piel, ni la raza, ni la cultura que tenga, sino veo su corazón. Y hoy mis 2 mejores amigos son gitanos, donde yo voy a consultar con ellos, a hablar de corazón a corazón. El pastor Willy Contreras, el pastor Enrique Montenegro. Willy es como un hermano en la carne para mí, y el pastor Montenegro es como un padre. La verdad que en el cielo, cuando estemos, vais a estar allí. Pues yo quiero vivir cerca de ellos. Y en este caso también de ti, Marcos, porque tú formas parte de mi vida, parte de mi andadura. Muchas veces he pensado a lo largo de los años que habrá sido de Marcos. Al final nos encontramos y para mí es una persona especial. Igualmente. ¿Cómo ves a las nuevas generaciones? Las nuevas generaciones las están ven saliendo, ¿no? Porque ahora vosotros sois como el vino. Claro. Sois de una añada fabulosa, ¿no? Somos de añejos. Venís de un tiempo donde entendéis, sabéis lo que ha costado todo, porque tú y yo nacimos bajo la dictadura de Franco. Así es. Y tú has visto, pues, hasta los 15 años la dictadura, has visto todo, los cristianos durante la dictadura, y después, hasta que pasaron años y años, estábamos mal vistos, perseguidos, hasta hace nada, como quien dice. Entonces, las personas que vienen ahora y encuentran todo ya en la iglesia Todo hecho, ¿cómo ves tú eso? Mira, los veo bien, es una generación, como dice, sobradamente preparada. Quizás falta un poco más de sensibilidad en las cosas del Espíritu. No digo que no la tengan, pero no hay tanta dependencia de Dios y del Espíritu Santo como antes, sino que ahora hay más dependencia de las nuevas tecnologías, de las herramientas que hay ahora que antes no había. Yo recuerdo cuando yo empezaba, yo solo tenía 2 herramientas, que era la Biblia y la oración. No había más. Como mucho un diccionario de la lengua castellana, para poder saber la definición de las palabras. Hoy hay mucha preparación, muchas herramientas, falta un poquito de dependencia del Espíritu Santo en cuanto a dejar llevar tu ministerio, no tanto de la matemática, de la lógica, de lo que se maneja. Muy preparados, esto es verdad. Ahora, la juventud que viene como predicadores están más preparados que los primeros. Nosotros somos una generación, los primeros fueron la esencia. Te voy a mandar una foto de ellos. Los primeros fueron la esencia, de ahí de esa esencia fue las gotitas que se derramaron sobre nosotros, que eran agua y nos dio sabor. Nosotros tomamos de esa esencia y conservamos mucho ese nivel y esa tradición. Pero después la gente que ha venido detrás de nosotros ya no va teniendo esa esencia. Aunque están trabajando en otro nivel, no digo que lo estén haciendo mal. Pero las nuevas generaciones necesitamos cuidarlos. Están siendo muy utilizados, son muy elocuentes, tienen mucha teología, muy buenos predicadores, pero necesitamos cuidarlos, porque si cuando uno empieza, y mira, nosotros para llegar hasta aquí hemos necesitado años, para poder llegar arriba. Hoy hay jóvenes que empiezan y en 3 años han subido lo que a nosotros nos ha costado 30. Y entonces, lo que no cuesta, no digo que no se valore, pero nosotros valoramos porque nos ha costado mucho llegar hasta ahí. Y para que a nosotros nos reconocieran, hemos tenido que demostrar que valemos mucho más de lo que hemos tenido que demostrar mucho. Entonces, necesitamos cuidarlos, porque hay un potencial terrible, son el futuro de la iglesia, pero necesitamos eso, cuidarlos y enseñarles las lecciones prácticas, desde la humildad, desde la sencillez y sobre todo de la dependencia del Espíritu Santo. Y darle la gloria a Dios. Darle la gloria a Dios absolutamente Sí, en todo lo que hagas. como llegas, encuentras todo hecho aquí y allí. Yo siempre digo, y lo enseño muchas veces, que cuando vayas a predicar a un lugar o a enseñar, o a un lugar donde hay mucha gente, y prediques un mensaje, que hasta los bancos lloren y salten, y la gente te aplauda y te digan qué bueno has estado. Tú recibes esos halagos porque forman parte de tu ministerio y está bien que te hagan. Forma parte del espectáculo. Pero cuando vayas a tu casa ya te quites el traje de pastor y el uniforme de pastor, ponte de rodillas y dile al Señor, Señor, los aplausos de hoy son para ti, los echo a tus pies. La gloria de hoy, Señor, no es para mí, la he recibido porque forma parte, pero es para ti. Señor, todos los halagos a tus pies.
y que los halagos que te entren por aquí, salgan por aquí, porque si los halagos y la fama te entra por aquí y te baja aquí, estás perdido. Ha sido, la verdad, que de una gran bendición todo lo que estás comentando. Las futuras generaciones y las que están van a tomar nota, porque a veces necesitamos que nos den un tirón de orejas, que nos digan, oye, párate, no vayas tan rápido, mira dónde estás pisando, observa el escenario, mira el cielo, los tiempos, y la verdad que es una gran vivencia, una experiencia enorme lo que tú transmites, que es la clave del éxito que lleves para la gloria de Dios, tantos años ahí en la cima, con ese reconocimiento, autoridad, que todas las personas que te conocen pues manifiestan en tu persona. La exposición de flores que hay en el Palacio de Cristal. Me encanta, muy bien hecha, muy bien acondicionadas y además que van muy bien con el Palacio de Cristal. En esta fase vamos a entrar en el referente del pastor y maestro Rafael Peralta en el mundo pues de referente en las instituciones, no solo del ayuntamiento, comunidad, sino del Estado. Pero cuidado, que se van a sorprender cuando nos comentes un poco cuando fuiste a Europa con otros hermanos, allí a la sede central de la Unión Europea, al Parlamento, a explicar un poco pues la labor que lleváis a cabo en las iglesias evangélicas en España. ¿Cómo es esa experiencia? Fue una experiencia maravillosa porque fuimos invitados por los diputados del Parlamento Europeo, los eurodiputados. Estuvimos con el diputado López Aguilar. Vemos esta foto. Parece que sois de la familia. Bueno, ahí estuvimos con el diputado López Aguilar, que nos recibió muy bien ahí en una sala de la sede de la Comunidad Europea. Estuvimos hablando durante un buen rato con los pastores invitados también, y unas asociaciones que se dedican también a la enseñanza básica y bueno, a la enseñanza secular. Y también estuvimos con otro eurodiputado que es vasco, pero que no recuerdo su nombre ahora, pero que también tenemos una foto por ahí, y también nos recibió muy amablemente. Total, tuvimos una reunión bastante buena, nos enseñaron las instalaciones y también tengo fotos ahí, los cuadros de los... Los vamos a ver. Ahí sales, fotos con los cuadros, y también estás sentado con otros dos hermanos. Sí. En el Parlamento. Estoy sentado en el Parlamento, en la sede donde se sientan ahí todos los parlamentarios europeos, y estoy con dos pastores de Andalucía que también fueron invitados. Y después en las salas, en los pasillos de la sede, están ahí, como vemos en las fotos, están ahí, en una parte hay dos paredes, una enfrente de la otra. En una parte están fotos en blanco y negro de los presidentes de la Comunidad Económica Europea, que fueron muy amables, fue una experiencia increíble. Entonces ellos quedaron con nosotros en invitarnos, pero ya para dar un seminario en el Parlamento Europeo, que no sería yo el encargado quizás, no lo sé, pero para dar un seminario y una buena charla delante de todos los líderes. Pues hay que orar por eso. Ahora con el COVID, todo esto se ha venido abajo. Todo, sí. ¿Qué representa para ti esto del COVID? ¿Qué ves? Enseñando tanto la palabra de Dios, tocando pues enseñanzas muy profundas, todo como cristiano, ¿qué supone esto para ti? ¿Ves señales de que se acerca la venida de Jesucristo? ¿Qué señales? Para tu vida, ¿qué supone todo esto? No cabe duda que son señales de la venida del Señor, eso es verdad. También veo, es la gran pregunta, Marcos, en el confinamiento he recibido cientos de llamadas de personas para preguntarme qué está pasando, por qué esto. No solamente yo, también otros pastores y maestros lo han recibido, supongo. Entonces, la pregunta era, ¿esto la ha enviado Dios? ¿No la ha enviado Dios? Mira, esto es la consecuencia del desorden y el desastre del ser humano.
el COVID y todas las catástrofes que hay. Cuando el ser humano cambia el orden natural de las cosas, el resultado es catastrófico. Entonces, ahora, yo no digo que Dios lo haya enviado, no, pero Dios permite todas las cosas. Si Dios quiere esto lo podría haber evitado. Dios también lo ha permitido. Entonces, aquí en esta crisis del COVID-19, a pesar de todo el dolor que hemos sufrido por las pérdidas humanas que ha habido, los enfermos y el sufrimiento de la gente, vemos que hemos aprendido muchas lecciones positivas, como por ejemplo dar valor a lo que no le estábamos dando el valor suficiente, a la familia, a tener un trabajo, un plato de comida, la salud, la vida cotidiana, salir a la calle, el dar un abrazo, dar valor a tu iglesia ahora que llevamos tantos meses sin poder reunirnos. También nos ha ayudado a decir, bueno Señor, tenemos que parar y dedicar más tiempo a estar contigo, porque Señor, estamos todos muy metidos en el trabajo. Tanto es un poquito de desorden el dedicarte solo a la obra de Dios y no tener un tiempito a solas con el Señor, eso Dios tampoco lo quiere. Como dedicarte a los negocios de la vida como cristiano y no hacer tampoco mucho caso del Señor. Entonces, claro, son señales, claro que son señales. Dios lo ha permitido, pues sí, y de aquí tenemos que sacar lo bueno y lo malo. Ha sido absolutamente destructivo, esto nos tiene que llevar a tener una visión diferente de la vida. Después también has vivido una experiencia muy impactante en tu vida, que a veces lo cuentas en las clases del seminario, cuando fuiste invitado con otros hermanos a la Embajada de Francia. Ahí vemos unas fotos con el embajador. Y ahí estamos con el embajador, estamos también con una señora que es Enar Corby. Ella ocupó diferentes lugares en Europa y también en el gobierno de España como secretaria de diferentes carteras de los ministros y de instituciones. Enar Corby ha dado mucho interés en el mundo evangélico. Ahora vamos a hacer una cosa, Rafa, tipo lo de Milán, ¿no? El maratón se te da muy bien. Vemos sí. Una foto y en pocas palabras me comparas. Después pondré otras con el nombre y no las comentamos por tiempo. En estas sales con Juan Cano. Pastor Juan Cano, para mí lo conocí ahora unos 10 años y fue una bendición conocerle. Tiene una iglesia poderosa, un ministerio poderoso, he aprendido mucho de él y ahí está, es un hombre muy querido y muy respetado. Ahora aquí estás con Ricardo Hussein. Ricardo Hussein él sí que es un icono por excelencia. Le conocí en mis primeros pasos hace 38 años, le venía a predicar a las casitas y si lo tuviera que definir, el maestro. Y está con el evangelista pastor Luis Palau. Bueno, Luis Palau para mí es un hombre súper respetado, uno de los hombres más grandes del siglo XX y el siglo XXI. Bueno, del siglo XXI el evangelista más grande, del siglo XX junto con Billy Graham. Para mí, excelente. Tuve el honor de trabajar, de estar con él hablando. Nos puso a la disposición nuestra la asociación Luis Palau. ¿Qué tal con Ana Botella? Vemos la foto. Estuvimos en una reunión donde ella vino, invitada por Comima y por Puedes. Enrique Montenegro, presidente claro. De Comima, la invitó. Sí, y también Puedes, y yo creo que, no sé si Ferede tuvo algo que ver. Pero bueno, ahí hubo un buen grupo para poder, ella era alcaldesa de Madrid entonces, para poder reivindicar que no se nos pusieran las cosas tan difíciles a las iglesias a la hora de las licencias de aperturas, que tuviera un poquito de facilidad porque la exigencia era súper alta, que apenas podían cumplir. Cuando a las iglesias católicas no se les exige tanto, pero la iglesia evangélica era una presión terrible, no podíamos responder a las exigencias y por eso la llamamos, para que eso se suavizara un poco más. ¿Resultó favorable después? Sí, resultó favorable, las cosas se facilitaron un poco. Después ya no seguí la trayectoria de todo eso, pero creo que sí que resultó favorable. Ha sido todo de una enorme bendición y espero que pronto los hermanos puedan estar disfrutando de todo lo que nos has transmitido, de las cosas que ha hecho Dios en tu vida, desde tu conversión hasta ahora. Recomento a todas las personas que entrevisto que terminen mirando la cámara y diciendo con las palabras que le vengan a su corazón. Sí, las palabras que vienen a mi corazón en el tiempo que estamos viviendo ahora es que tengamos ánimo, que tengamos fe y que confiemos en el Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles a nivel mundial por el COVID-19, pero que Dios es soberano, Él está en el trono. No importa cómo esté el panorama mundial, el panorama político,
porque Dios es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Dice la Biblia en el capítulo 6 de Isaías, que Isaías entró en el templo en el año que murió el rey Uzías. Aquí en la tierra el rey había muerto, el panorama político era incierto, pero cuando entró en el templo Dios estaba en el trono. Así que quiero decir a todos los hermanos, hermanas, a todos los que nos van a ver en el canal Cristianos Evangélicos por el Mundo, que aunque el mundo esté revuelto a nivel político, institucional y todo el tema del COVID, el panorama mundial en la tierra puede cambiar, pero en el cielo todo sigue igual. Dios está en su trono. Así que bendiciones para todos los que van a ver este canal cristiano. Por favor, conéctate y también promuévelo para que otros puedan recibir la bendición de Dios. Ha sido para mí una bendición y un honor estar grabando con Marcos Sancio por la labor que está haciendo tan importante en el canal Cristiano Evangélicos por el Mundo, que a mí me sorprendió mucho, porque está madrileños por el mundo, españoles por el mundo, pero faltaba algo, que Dios le dio la revelación y la idea al pastor Marcos, Cristianos Evangélicos por el Mundo. Muchas gracias a Marcos, gracias a la hermana Pilar que nos está ayudando ahí detrás de las cámaras, y un fuerte abrazo para todos los que nos ven.